Jesse Wilson James vino al mundo el 5 de septiembre de 1847 en el condado de Clay, Missouri, Estados Unidos. Tenía dos hermanos, el mayor era Alexander Franklin James, conocido como Frank James, y una hermana menor llamada Susan Ladania James. Su padre, Robert James, partió hacia California con la esperanza de hacer fortuna durante la famosa fiebre del oro, pero falleció allí cuando Jesse tenía tan solo 3 años de edad. Después de la muerte de Robert, su viuda contrajo matrimonio en 2 ocasiones, primero con Benjamin Semmes en 1852 y luego en 1855 con el Dr. Reuben Samuel, con quien tuvo 4 hijos, Sarah Louisa, John Thomas, Fanny Quantrill y Archie Peyton Samuel. La vida de los James se vio rápidamente afectada por la cercanía de la Guerra Civil estadounidense. Missouri, un estado fronterizo durante la Guerra de Secesión entre el norte y el sur de los Estados Unidos, fue escenario de intensos combates. A los 15 años, durante la Guerra Civil estadounidense, Jesse y su hermano Frank decidieron unirse a la guerrilla sudista liderada por William Quantrill, quien fundó los Quantrill Raiders, con el propósito de luchar en favor del ejército confederado. ¿Sabías que la vida de Jesse James está llena de giros inesperados y momentos impactantes? Quédate con nosotros hasta el final para descubrir cómo este famoso forajido del viejo oeste dejó una marca indeleble en la historia de Estados Unidos. No te lo pierdas. La guerra devastó Missouri y al final los James se rindieron a los soldados de la Unión, pero los términos de la rendición no fueron respetados, por lo que, para sobrevivir, los hermanos se unieron a la banda de los Younger, formando su propio grupo de ladrones, donde se encontraban su hermano mayor Frank, así como Cole, James y Robert Younger, y los Miller, Cloud y Ed, un grupo de forajidos que pronto se hicieron famosos por la audacia de sus robos y asaltos a trenes. En 1875 ocurrió un evento que cambió la vida de Jesse James para siempre. Miembros de la agencia de detectives Pinkerton, posiblemente contratados por el gobierno o tal vez por los Robber Barons, un poderoso grupo de empresarios que dominaron la industria estadounidense en el último tercio del siglo XIX, decidieron acabar con ellos debido al peligro que representaban para sus intereses económicos. Fue así que, la noche del 25 de junio de ese mismo año, lanzaron una bomba contra su casa, pero Jesse y su hermano Frank no estaban allí. Lamentablemente, la explosión mató a su medio hermano de 8 años e hirió gravemente a su madre, quien perdió un brazo. Este trágico suceso aumentó la popularidad de los hermanos James. Este incidente provocó una ola de indignación entre la población, ya que los James eran muy queridos por su constante ayuda a los más desfavorecidos. Un año después del incidente de la bomba, la banda llevó a cabo un feroz ataque contra Northfield, un pequeño pueblo del lejano oeste habitado por descendientes de inmigrantes suecos. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaban para los forajidos, ya que fueron rechazados a punta de pistola por la valiente población. La banda no logró recuperarse del golpe, ya que, a excepción de Jesse y Frank, quienes lograron escapar a Nashville, Tennessee, todos los demás murieron o fueron capturados por las autoridades y enviados a prisión. Jesse y su hermano crearon una nueva banda, la James Band, mientras que su cabeza tenía una recompensa de $10,000. El 24 de abril de 1874 contrajo matrimonio con su prima Zeralda Mims y juntos tuvieron 4 hijos, Jesse Edward James, quien se convertiría en abogado, los gemelos Gold y Montgomery, que fallecieron temprano, y Mary Susan James, quien luego se casaría con Barr. En el año 1880, gracias a la intervención de su hermano Charlie Ford, Robert Newton Bob Ford logró cumplir su anhelo de conocer a Jesse James. Poco después, se unió a su banda y juntos llevaron a cabo el asalto a un tren en Blue Cut, Missouri, el 7 de septiembre de 1881. Sin embargo, en noviembre de ese mismo año, Frank James, hermano de Jesse, decidió abandonar la banda y establecerse en Lynchburg, Virginia. El 15 de julio de 1881 llevó a cabo uno de sus últimos atracos con su banda, en el famoso asalto al tren de Winston. Durante este incidente, cometió el asesinato de William Westphal, el conductor del tren. Esto se debió a que sospechaba que Westphal estaba involucrado en la explosión que ocurrió en la casa de su madre, la cual le costó a ella su brazo y la vida a su medio hermano Archie James, quien tenía tan solo 8 años de edad. En el verano de 1882, la mayoría de los miembros de la banda ya estaban muertos, detenidos o retirados, excepto los hermanos Ford. Robert y Charlie se mudaron a vivir con James en St. Joseph, junto a su esposa y sus 2 hijos, para planear su próximo robo en Platte City, Missouri.
Robert tenía un acuerdo con el gobernador Thomas T. Crittenden, quien le prometió un indulto total y una recompensa de $10,000 si entregaba o mataba a Jesse James, en ese momento el criminal más buscado. El 3 de abril de 1882, Jesse James, el famoso forajido, fue asesinado por Robert Ford de un disparo en la parte trasera de la cabeza mientras limpiaba un cuadro. Robert y Charles se entregaron de inmediato a las autoridades, pero para su sorpresa, fueron condenados a muerte. Sin embargo, pocas horas después, el gobernador los indultó, aunque solo les entregaron $500 a cada uno, una cantidad insignificante en comparación con la suma prometida. La madre de Jesse James mandó a hacer una lápida que dice, en recuerdo de mi querido hijo, asesinado por un traidor y un cobarde cuyo nombre no merece ser mencionado aquí. Poco después de la muerte de su hermano, Frank James se entregó. La opinión pública en Estados Unidos consideró a Frank James como un verdadero héroe y fue absuelto en 2 ocasiones. En 1915, falleció en su granja en Missouri. La granja donde nació Jesse se ha convertido en un museo y es allí donde descansan sus restos, los cuales fueron enterrados en una ceremonia tradicional de la Confederación en octubre de 1995. Si te ha fascinado la historia de Jesse James y quieres conocer más sobre otros personajes legendarios, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Así no te perderás ninguna de nuestras próximas historias. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.